buenas noches, amados hermanos. Estamos ya en nuestro espacio Reflexiones de la Biblia. Y como siempre, hemos dicho que queremos traer reflexiones sobre temas de edificación, temas que sirvan a la iglesia para crecer. En esta noche vamos a estar hablando acerca de orar, acerca de la oración, un tema fundamental en la iglesia, un tema medular en la vida cristiana. Y cuando nosotros comenzamos a reflexionar sobre la importancia de la oración, la importancia de orar, rápidamente nos vamos a la idea de que orar es beneficioso. Oramos por lo beneficioso que es la oración. Muchas personas no entienden la importancia de la oración, pero hay que saber, amados, que cuando el Señor lo recomienda en su palabra, cuando los escritores de la Biblia recomendaron la oración, y vemos en la historia de la iglesia cómo la oración fue fundamental para el crecimiento de la iglesia y para que el evangelio del reino llegara a cubrir, a copar tan amplio espacio en la historia universal, en la historia normal del mundo. Entonces, amados, orar es beneficioso, provechoso. No podemos dejar de orar. La iglesia no puede darse el lujo de existir sin oración. La oración es fundamental, es rudimentaria, es esencial. En Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar. El apóstol Pablo es el que expone este concepto, orar sin cesar. Ahora, ¿qué significa orar sin cesar? Porque diría una persona, pero imagínate, yo comienzo a trabajar a las 7 de la mañana, comienzo a trabajar a las 8 y son 4 horas o son 8 horas o 9 horas. Entonces, ¿cómo es que decimos orar sin cesar? Amados hermanos, este concepto no es como muchas veces lo pensamos al natural. Orar sin cesar tiene que ver orar en el espíritu. Tiene que ver orar con el alma. Está muy bien que la oración hogareña, la oración en el templo, la oración en cualquier visitación que realicemos al hogar de un amigo, esa oración que es física, directa, está correcto, eso está bien. Ahora estamos hablando de orar sin cesar. Es una oración en el espíritu, una oración que todos nosotros podemos realizar cuando estamos caminando en las aceras, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la farmacia, y que aun cuando haya un bullicio, cuando estemos en medio de la agitación del día, gloria sea al Señor, en nuestras mentes, en nuestros espíritus, nosotros podemos decir: Señor, soy tu siervo.
Señor, voy caminando contigo. Señor, ayúdame. Señor, mira esta situación. Entonces, el Señor nos indica a través del apóstol Pablo en aquella primera carta de Tesalonicenses a la iglesia de Tesalónica. Pablo nos motiva en este concepto, en esta escritura, orar sin cesar, ¿verdad? Debemos orar en cuanto nos recordemos, orar mientras se active nuestra conciencia de orar, ¿verdad? Esa es la postura del apóstol Pablo. Ahora, estamos hablando de los beneficios de la oración. Y debemos comprender, amados hermanos, que la oración tiene poder. La oración es un recurso dado por Dios para que el hombre de Dios, para que el hombre y la mujer necesitada se aboque, acceda a una cantidad de recursos, respuestas de Dios a través de la oración. Y quiero enfatizar en esta noche que la oración desmonta los planes del enemigo. La oración desmonta los planes del enemigo. Alabanza al Señor. Muchas veces se están gestando planes, se está gestando obra adversa, indeseable en el mundo espiritual. Y cuando Dios nos dice, orad sin cesar, es porque Dios nos quiere revelar y porque Dios nos puede revelar todo plan del enemigo, todo plan adverso. Aleluya. El Señor nos quiere revelar. Porque te quiero decir algo. No es mentira que el diablo siempre está orquestando un plan contra los hijos de Dios. Satanás no duerme. Dice la Biblia, Simón, Simón, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué quería decir el Señor allí? Que Satanás solicita permiso para poder actuar en la esfera de algún cristiano, alguna cristiana, y de ejercer violencia contra esos creyentes. Entonces hay que estar preparado. La oración nos ayuda a estar preparados. Y a través de ese medio, la oración, el Señor nos muestra, nos revela el plan del enemigo. Y cuando Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. El término zarandear es sacudir, sacudir con violencia. Es hacer el intento de traer destrucción a la vida, traer devastación a la vida. Y lo que el Señor quiere es que nosotros estemos apercibidos. El apóstol Pedro nos habla en 1 de Pedro 5:8 y nos dice
Sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Necesitamos, amados hermanos, estar conscientes de que Satanás es el enemigo por excelencia, el enemigo específico, el que se ha definido como enemigo de la iglesia. Entonces, por eso es que debemos entender que el Señor nos quiere mostrar cuando se acerque algún plan del enemigo. La oración nos permite, a través de la oración, Dios abre la oportunidad de nosotros darnos cuenta del plan del enemigo. Cuando en la guerra conocemos el plan del enemigo, podemos frustrar ese plan. Por eso decimos que a través de la oración se desmontan los planes, las acciones del enemigo. Entonces, amados, hay que comprender también que la oración es esencia en la vida cristiana. De las cosas esenciales, fundamentales que necesitamos practicar está la oración. La oración es tan esencial que cuando el apóstol Pablo trajo toda esta cátedra de la armadura de Dios, allá en el capítulo 6 del libro de Efesios, y comienza hablando de todas esas partes de la armadura que se utilizaban en la antigüedad y que es vital para el cristiano vestirse de toda la armadura de Dios. Pablo habla del yelmo de la salvación, de la coraza de justicia, de la correa de la verdad, del calzado, del apresto del evangelio de la paz. Pablo habla del escudo de la fe, de la espada del espíritu y así sucesivamente. Pero al terminar esta descripción de la armadura espiritual que debe portar el creyente, el apóstol Pablo pasa a decir: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo. Y ahí, amados hermanos, vemos repetirse la misma idea de orar sin cesar. Por eso dice orando en todo tiempo. No solo oramos cuando las cosas nos van mal, cuando tenemos algún problema, alguna crisis. Aleluya. Amados hermanos, la iglesia, el cristiano fiel y verdadero, orará siempre, orará sin cesar, orará en todo tiempo. Cuando las cosas vayan viento en popa, cuando las situaciones no sean adversas, sino que sean placenteras, que estemos en épocas de bonanza, necesitamos también orar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Hay 1000 maneras de orar y hay 1000 maneras por lo que podemos orar en un momento dado.
Por eso Pablo dice con toda oración y súplica. Aleluya. Debemos entender, amados, que cuando se nos habla de súplica, esto se entiende como algo vergonzoso desde el punto de vista natural, y pensamos en que suplicar es algo humillante, que es algo deplorable. Amados hermanos, pero la Biblia nos ordena, nos insta a suplicar. A nosotros es a quien nos conviene suplicar, porque el móvil de toda oración es lograr que Dios nos conceda lo que necesitamos. Entonces necesitamos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. Necesitamos, amados hermanos, entender que la súplica en el Señor es diferente a la súplica natural, que en el Señor es provechoso suplicar, porque al Señor le interesa que nosotros mostremos ese esfuerzo porque Él nos dé las cosas. Jesús cuenta la historia de una viuda que había en una ciudad. Y él relata que esta viuda tenía un adversario y que este adversario la importunaba. Y ella venía donde otro hombre, y este era un juez. Y cuando la Biblia describe en las palabras de Jesús, nos dice que este hombre no temía a Dios, pero tampoco respetaba a hombre. Dice que esta viuda iba donde el juez diciéndole: hazme justicia de mi adversario. Este juez durante un tiempo no quiso, pero él se expresa y dice: pero porque esta viuda viene repetidamente a mi presencia, estoy parafraseando, yo le voy a hacer justicia, no sea que viniendo de continuo a mí pierda yo la paciencia. Y el Señor tomó esta expresión y Él le hace la pregunta a los presentes y les dice: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y no cobrará Dios venganza por sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánimo para ellos? Entonces, el Señor lo que está diciendo aquí, que si ese juez injusto optó por ayudar a esta mujer porque ella continuamente le suplicaba, Él dice: no le dará el Dios de los cielos, que es un Dios justo, todo lo que sus hijos le pidan, aquellos que claman a Él día y noche. Amados hermanos, por eso es que decimos que la súplica es importante. Por eso es que decimos que la súplica, mientras que en el mundo natural el ser humano piensa que lo humilla, pero en el mundo espiritual la súplica a Dios
nos dignifica. Seamos gente dotados de este maravilloso recurso de la oración. Amados hermanos, continuemos orando, continuemos avanzando en la oración. Hemos llegado por hoy a esta primera parte de este estudio, la importancia de la oración en este espacio, Reflexiones de la Biblia.